Hola, muy buenos días. Me presento, soy Gabriela Luna, coordinadora de capacitación de salud en el área de Universidad Access. Voy a tener el gusto de estar trabajando contigo con nuestro producto de Flex Plus. ¿Qué vamos a revisar en esta grabación? Bueno, pues vamos a ver qué ampara nuestra cobertura básica. Vamos a hablar de los gastos médicos mayores cubiertos, los gastos médicos mayores que están cubiertos, pero que tiene que correr un periodo de espera para que puedan ser amparados. Asimismo, hablaremos de los beneficios adicionales que tiene nuestro producto, que con solo el hecho de comprarlo, bueno, pues ya también se están adquiriendo todos estos beneficios. Hay un apartado que que es las exclusiones, que van dentro de lo que es nuestra cobertura básica, pero eso va a haber un curso especial por separado donde te hablaremos de estas exclusiones. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy, cobertura básica. Y vamos a iniciar primero con el objeto del seguro. Y nos dice, el objeto del presente contrato de seguros es resarcir, y ahí está remarcada la palabra, es resarcir al asegurado de los gastos en que incurra con motivo de la atención médica que reciba para el restablecimiento de su salud y de acuerdo con un diagnóstico médico definitivo y estudios que lo corroboren. Estos gastos deberán ser derivados de tratamientos relacionados con un accidente o enfermedad cubierto y relacionados con el diagnóstico y siempre y cuando sean proporcionados por instituciones y personas autorizadas legalmente para el ejercicio de su actividad. Entonces, aquí es muy importante en caso de que se presente un accidente, una enfermedad y esta está amparada por nuestra póliza, bueno, AXA lo que va a buscar es ayudar a nuestros asegurados a resarcir ese gasto que ellos tuvieron para hacer frente a esta enfermedad o a este accidente, siempre y cuando exista ya un diagnóstico médico definitivo, que contemos con los estudios que nos ayuden a avalar este diagnóstico y, bueno, siempre y cuando sea proporcionado por instituciones y autoridades legalmente autorizadas para el ejercicio de la actividad médica. Importante, nuestra póliza de Flex Plus tiene aplicación de territorio nacional. La podemos usar en todo el territorio nacional. Yo la puedo contratar aquí en la Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, pero puedo atenderme en Monterrey, en Guadalajara, en donde yo decida. Al igual que alguien que me la compra en Mérida, puede decidir atenderse en Mérida, pero puede atenderse en la Ciudad de México o en Monterrey, donde él decida. Sin embargo, si cambia de ubicación de donde adquiere la póliza, bueno, pues va a tener algunos beneficios o bien puede tener algún tipo de penalización. Este tipo de beneficio o de penalización lo va a ver repercutido en lo que es su coaseguro, en puntos porcentuales que se van a disminuir del coaseguro que me contrató o bien que se van a sumar al coaseguro que me contrató. Para lo cual hemos dividido al territorio nacional en 4 secciones, en lo que es la área metropolitana, Monterrey, Guadalajara, y fuera de estas 3, a todas las demás las vamos a considerar como otras, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo te decía, yo lo adquiero, lo compro en la zona metropolitana, que es la zona donde es más caro el servicio y la atención médica, y yo decidiera irme a atender a Guadalajara, pues a mí me reducirían 5 puntos porcentuales sobre el coaseguro que yo contraté, al igual que si me fuera a cualquier otro estado de la República que no fuera Monterrey, ¿no? Monterrey, ahí sí pagaría mi coaseguro que contraté. Pero, ¿qué pasa con las personas que me lo compraron en Monterrey y quieren venirse a atender a la Ciudad de México? Bueno, sobre el coaseguro que contrataron, le aumentaríamos 10 puntos porcentuales más. Si se atiende en propio Monterrey o cualquier otro estado de la República, él participará con el coaseguro que contrató. ¿Qué pasa con las personas que habitan en Guadalajara? Bueno, si de Guadalajara vienes a la zona metropolitana, bueno, pues zona metropolitana en la Ciudad de México y área conurbada, bueno, pues a ellos tendrán una penalización de 15 puntos porcentuales. Si se atienden en Monterrey, aumentará su coaseguro en 10 puntos porcentuales. Si se queda en propio Guadalajara o cualquier otro estado de la República, participa con el coaseguro que contrató. En el caso de otras ciudades fuera de Monterrey, Guadalajara y el área metropolitana, por ejemplo, poníamos Mérida, vienen a atenderse a la Ciudad de México, tendrá una penalización de 20 puntos porcentuales sobre el coaseguro que contrató.
Si va a Monterrey, serán 15 puntos porcentuales. Si va a Guadalajara, son 10. Y si se atiende en propio Mérida o en cualquier otro estado, otra ciudad de México, bueno, pues participará con el coaseguro contratado. Existe la posibilidad de quitar estas penalizaciones que estamos viendo aquí al contratar una cobertura adicional que tiene costo, por eso es una cobertura con costo, es adicional, va con costo y que va a tener sus propias reglas si ya contrata la cobertura nacional. Entonces, la cobertura nacional lo que me ayuda es a quitar las penalizaciones por cambio de zona de atención. Esto es como está mi póliza en lo que es o lo que se refiere a los lugares donde contratas la póliza y versus donde te atiendes, ¿no? Importante que vamos a ver aquí, esta penalización se quita en caso de una urgencia médica, ¿sí? Si por decirlo alguien de Mérida viene a la Ciudad de México y aquí se le presenta una urgencia médica que pone en riesgo la vida o la viabilidad de alguno de sus órganos, bueno, pues esta penalización no estará aplicada. Vamos ya a entrar de lleno a la cobertura básica de nuestra póliza. Y aquí ves todo lo que nos está ofreciendo, ¿no? Busca ofrecer una cobertura necesaria para atender o enfrentar el evento que derive de cambios repentinos en el estado de la salud del asegurado, derivado de un accidente o de una enfermedad, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver ahorita, cómo cubrimos ambulancia, consultas psiquiátricas, cómo está tu médico 24 horas, los honorarios médicos, las terapias de rehabilitación, trasplante de órganos, todos estos puntos que estás viendo en pantalla, ahorita los vamos a ir desmenuzando dentro de lo que es nuestra cobertura básica. Importante, en el caso de enfermedad, si se trata de una enfermedad cubierta, salvo mencionado en contrario, esta quedará sin cobertura luego de que transcurran 30 días a partir de la fecha de que el asegurado se dio en la póliza. Este lapso no aplica cuando se trata de una renovación o de una emergencia. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que cuando tú contratas una póliza, si se presenta un accidente al día siguiente, sin ningún problema te lo voy a atender. Pero en el caso de una enfermedad, si esta enfermedad se presenta dentro de los primeros 30 días que me adquiriste por primera vez la póliza, esa pues no se va a atender, ¿sí? Porque es un periodo que nos damos como de oportunidad las aseguradoras para saber si procede o, bueno, si no esa enfermedad era preexistente, ¿no? Entonces, pasando esos 30 días, empezaremos a dar cobertura. Esto no aplica cuando hablamos de renovaciones o cuando hablamos de una emergencia médica. Y ya habíamos quedado que una emergencia médica es aquello que ponga en riesgo la vida o la viabilidad de un órgano de alguno de nuestros asegurados, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta parte. Vamos a empezar con los gastos médicos mayores cubiertos y como principio de cuentas de todos esos gastos médicos mayores cubiertos, bueno, pues vamos a iniciar con los honorarios médicos, lo que le pagamos a los doctores, ¿no? A los doctores, al ayudante, al anestesiólogo, al quiropráctico, a todas estas personas que nos dan la atención. Y nos dice, los honorarios médicos se pagarán de acuerdo con los montos establecidos en el tabulador contratado estipulado en la carátula de la póliza, siempre y cuando los profesionistas de la salud cuyos honorarios se reclamen hayan participado activa y directamente en el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Entraron y hicieron algún tratamiento médico o quirúrgico o procedimiento terapéutico o consulta al asegurado. Y se puede corroborar con el expediente clínico, con la nota y la firma respectiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, como compañía aseguradora, tenemos acceso al expediente clínico y podemos ver qué médicos participaron en la atención de mi asegurado, ¿no? Y se cubrirá el monto correspondiente derivado a las atenciones prestadas por un médico al asegurado, y ahorita vamos a ver. Recuerda, aquí también te hace mención del tabulador médico que contrató mi asegurado. Recordemos, tiene 7 tabuladores: roble, roble más 50, roble más 100, caoba, cedro, fresno y olivo. Y con base en el tabulador que contrató, bueno, pues va a ser el honorario que se le estará pagando a estos profesionistas.
Vamos a tener honorarios médicos con intervención quirúrgica y se cubren los honorarios derivados de la atención prestada por un médico al asegurado por honorarios médicos. Vamos a ver primero sin la intervención quirúrgica, y son los honorarios que estarán cubiertos con base también al tabulador que me contrató. A lo mejor no necesariamente todo nos lleva a un quirófano, pero bueno, pues las consultas o el tratamiento que nos esté haciendo fuera de un quirófano, pues bueno, también esos tienen o estarán representados en el tabulador, y ahí vamos a tener el monto que le será reembolsado a mi asegurado. Tenemos honorarios médicos con intervención quirúrgica. En caso de intervención quirúrgica, los honorarios médicos serán cubiertos de acuerdo al tabulador contratado y con base en la siguiente tabla. Para el cirujano vamos a tener un 100%, para el anestesiólogo un 30%, para el primer ayudante un 20%, para el segundo ayudante un 10% y para el técnico especializado un 10%. ¿Cómo opera en nuestro producto de Flex Plus? Bueno, del monto que aparece publicado en lo que es nuestro tabulador, del que ya te he hablado, bueno, ahí vamos a suponer que viene, que son 200 pesos. Vamos a hacerlo, como te decía, en términos rápidos para que yo pueda hacer rápidas las cuentas, ¿no? Entonces tenemos 200 pesos. Esos 200 pesos se los voy a pagar 100% al cirujano. No le voy a descontar el monto que le voy a pagar al anestesiólogo, que es un 30%, que de esos 200 pesos estaríamos hablando que le voy a pagar 60 a lo que es este anestesiólogo. Al primer ayudante le voy a pagar lo que es, vamos a ver, 200 por el punto 20 nos dice 40 pesos, y al segundo ayudante o al técnico especializado les estaré pagando 10 pesos, ¿no? A cada uno, de acuerdo a estos porcentajes que estamos viendo, pero no se los descuento a lo que es el monto de mi cirujano. En el caso de segundo ayudante y de técnico especializado, lo que nos marcan las condiciones es que nosotros no lo vamos a ver, nos van a indicar cuándo se autorizan estos montos. No siempre se requiere un segundo ayudante, no siempre se requiere un técnico especializado, y bueno, en el tabulador médico nosotros vamos a ver, vas a ver publicado el tabulador y te va a decir cuánto te va a indemnizar por un roble más 100, un roble más 50, un roble normalito, un caoba, un cedro, un fresno y un olivo. Y luego vas a ver otras columnas que te van a decir, oye, ¿cuál es el equipo médico que se requiere para este procedimiento quirúrgico? Ah, pues vamos a ver, se requiere el cirujano, se requiere el anestesiólogo y un primer ayudante, nada más. O te dice, ¿sabes qué? Nada más se va a requerir el cirujano y el primer ayudante, porque a lo mejor es un proceso de cirugía ambulatoria. No lo sé, ¿no? Estoy inventando. Pero ahí te lo van a especificar. Entonces, vas a revisar tu tabulador y te indicará qué equipo médico está autorizado para dar la atención, ¿ok? Luego tenemos los honorarios médicos con intervención quirúrgica, y nos dice, se pagará al asegurado el monto correspondiente al procedimiento quirúrgico realizado con base en el tabulador contratado. Dicho monto incluye las consultas del equipo quirúrgico durante los 15 días posteriores a la realización de la cirugía. Posterior a dicho periodo se pagará una sola consulta diaria por especialidad. ¿Qué quiere decir? Termina la cirugía, a lo mejor el médico va, hace unas consultas intrahospitalarias, ¿no? Seguimiento a la cirugía que realizó. Bueno, pues el costo de esas consultas ya están incluidas dentro del tabulador médico que nosotros te pagamos. Si después de ese tiempo, porque a lo mejor una de estas cirugías, de estas consultas, perdón, es para posterior a cuando sales del hospital y ahí viene el que se van a retirar puntos. Si es dentro de los 15 días siguientes a que se realizó la intervención, bueno, pues está incluida dentro del costo que te indemnizamos ya por la intervención quirúrgica. Si posteriormente se requieren más consultas, bueno, pues ya las iremos indemnizando una por una. También el costo de esa consulta está especificado dentro del tabulador médico y será lo que le vamos a ir pagando por concepto de esta consulta. Este monto es por el procedimiento quirúrgico realizado, sin importar el número de profesionistas o profesionales que participen activamente en la intervención quirúrgica. Entonces, el monto que está publicado, a lo mejor por algo tuvieron que entrar dos cirujanos.
Ah, bueno, y decía que eran los 200 pesos. A lo mejor ellos van a decir 100 y 100, 150 y 50, no lo sé, ¿no? Dependiendo de cómo hayan participado. Pero yo establezco lo que voy a indemnizar por el procedimiento, no por cada uno de los médicos, sino por el procedimiento quirúrgico que se llevó a cabo. Vamos a hablar ahora qué pasa cuando en una misma sesión quirúrgica, normalmente nosotros entramos al quirófano por una sola operación, pero se pueden realizar dos o más operaciones. ¿Cómo las vamos a estar indemnizando? Ah, bueno, nos dice, si en una misma sesión quirúrgica se realizan dos o más cirugías en la misma región anatómica, se cubrirá el monto correspondiente al 100% de la cirugía que tenga el mayor valor y el 50% de la segunda cirugía, y si existieran más cirugías en la misma región anatómica, no serán cubiertas. Ahora, en una misma sesión quirúrgica realizamos dos o más cirugías, pero en diferentes regiones anatómicas. Se cubre la cirugía de mayor costo al 100% y de la segunda al 50%. En el caso de una tercera cirugía en la misma región, en la misma sesión, en una segunda región anatómica o en otra región anatómica diferente a esa segunda, la vamos a cubrir al 35%. Si existen más intervenciones, no serán cubiertas por la compañía, ¿no? Y esto aplica también para enfermedades que se presentan en órganos que son bilaterales. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, ¿por qué las pagamos con porcentajes diferentes? Dices, oye, primero, el médico ya está utilizando para las dos cirugías el mismo tiempo de quirófano, ¿sí? Entonces sería un poco difícil dividir cuánto le toca de un quirófano para una enfermedad y cuánto le toca para la otra enfermedad, ¿no? Y entonces a lo mejor también cada cirugía se tuvo que hacer por separado. Sabemos que está utilizando el mismo espacio quirúrgico. Por eso las pagamos como porcentajes, porque no está volviendo a utilizar todo el quirófano, sino que ya está utilizando la capacidad instalada para esa primera operación. También porque decimos más de dos o tres cirugías, ¿no? No las estamos pagando porque también protegemos a nuestro asegurado. Nuestro asegurado tampoco es que soporte tantas cirugías, ¿no? En una misma sesión quirúrgica. Ahora, importante en este punto, si esas intervenciones quirúrgicas hablan de la misma enfermedad, se pagará un solo deducible. Pero si son dos enfermedades diferentes las que se están atendiendo, bueno, pues me vas a pagar un deducible por cada enfermedad. Ejemplo, vamos a suponer que estamos operando lo que son un quiste de ovario, abren y bueno, pues ven una hernia y dicen de una vez quitamos la hernia, ¿no? Y vamos a suponer la hernia cumplió con su periodo de espera que vamos a ver qué tiene, ¿no? Establecido. Entonces, cubrimos de esas dos operaciones la que tenga el costo más alto y la otra se irá al 50%. Pero como son enfermedades diferentes, pues cada una de ellas me tendrás que pagar el porcentaje bueno, aquí no es porcentaje, el monto de deducible que corresponda, ¿ok? A eso nos referimos en esta lámina. Ahora, hablamos de honorarios médicos, seguimos con intervención quirúrgica. En el caso de un paciente que viene politraumatizado, se cubrirá al 100% cada uno de los honorarios médicos por cada uno de los procedimientos realizados, aun cuando sean en el mismo evento quirúrgico. ¿Por qué aquí no hacemos unos porcentajes? Porque sabemos que aquí sí o sí la atención de este paciente es de suma importancia, porque es un paciente que trae un daño grave, ¿no? Que a lo mejor pues trae varias zonas afectadas y que no pueden esperar, que sí o sí se tienen que atender en ese momento. Es un paciente que viene con de un accidente donde tuvo varias lesiones y todas necesitan ser atendidas, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de un paciente que tiene politraumatismo. En el caso de cáncer o cirugía de cabeza o cuello, se requiere la intervención de otro especialista. El monto será cubierto al 100% previa autorización de la compañía y en caso de requerir más de dos especialistas, no serán cubiertos por la compañía.
Si hubiera necesidad de una nueva intervención quirúrgica y se practica dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de la primera, esta se considera como una complicación inmediata de la primera cirugía y no se cubrirán montos adicionales por concepto de honorarios. Si la nueva intervención se efectúa después del lapso señalado, se entenderá como una intervención distinta e independiente a la primera. ¿Qué quiero decirte aquí? Que bueno, pues el médico de alguna manera como que se responsabiliza de esa calidad de esa cirugía que se practicó y tiene como ese lapso de 24 horas, ¿no? Para si hay una complicación. No quiere decir que no te voy a pagar el quirófano. Estamos hablando aquí única y exclusivamente de los honorarios médicos, ¿sí? Estamos hablando que ya no te voy a pagar más honorario médico, pero sí cubro en las horas de quirófano que se requieren o toda la atención que se requirió hospitalaria para esta segunda cirugía. Ahora, si pasan más de 24 horas y se requiere esa segunda intervención quirúrgica, se considera independiente de la primera y entonces la pago al 100% como otra cirugía, ¿no? Cuando en una misma intervención quirúrgica se trate al menos de una enfermedad cubierta, solo se pagará el monto correspondiente a la en una misma intervención quirúrgica se trata al menos de una enfermedad no cubierta, solo se pagará el monto correspondiente de la enfermedad cubierta. Tenemos dos enfermedades, una no está cubierta, la otra sí está cubierta. Yo solamente me voy a hacer cargo de los honorarios de la que sí está cubierta. De la que no, lo tendrá que estar asumiendo nuestro asegurado, ¿ok? Vamos a suponer en este mismo ejemplo que yo te ponía de la hernia y de los quistes de ovario, vamos a suponer que para la hernia es una enfermedad que tiene periodo de espera, no ha cubierto el periodo de espera, por lo tanto no la puedo cubrir. Bueno, pues esa enfermedad la tendrá que cubrir mi asegurado. Yo solamente atenderé lo de los quistes de ovario. O a lo mejor estamos haciendo esa operación de los quistes de ovario y aprovechamos y le hacen una liposucción. Estoy inventando, chicos. Entonces, bueno, pues la lipo pues no está considerada como una cobertura dentro de la póliza, salvo en cirugía bariátrica con condiciones especiales que vamos a ver, pero de entrada dices, pues es una enfermedad que no está cubierta, ¿no? Entonces, esa no la pagaríamos y solamente nos ocuparíamos de los quistes de ovario. ¿Qué pasa con los gastos hospitalarios? Nos dice, quedan cubiertos los siguientes gastos generados dentro del hospital. Ya hablamos de los honorarios médicos, ahora vamos a hablar de toda la hospitalización, ¿no? Y ya sabemos que lo cubrimos dentro de un hospital, una clínica, un sanatorio, y que, bueno, pues proceden de una reclamación, de un padecimiento, una enfermedad, un accidente que está cubierto por la compañía. ¿Qué es lo que vamos a amparar? Una habitación privada estándar con baño, alimentos suministrados al asegurado que está afectado, estudios de laboratorio, gabinete, imagen, agentes de diagnóstico indicados o justificados por el médico tratante y que se relacionen directamente con el diagnóstico que estamos atendiendo, ya sea por ese accidente o esa enfermedad, y que son los que motivan la atención en este momento. También vamos a cubrir sala de operaciones, de curaciones, de recuperación, urgencia, terapia intensiva, terapia intermedia, cuidados coronarios, todos aquellos lugares donde tenga que irme asegurado dentro del hospital y siempre y cuando médicamente se justifiquen, ¿no? Y no se relacionen con el padecimiento que yo estoy atendiendo. También vamos a cubrir la sala de operación, de recuperación, urgencias, de curaciones, terapia intensiva, intermedia o cuidados coronarios, ¿no? Transfusiones de sangre, plasma, plaquetas o cualquier otro derivado sanguíneo que haya sido utilizado y se cubrirán las pruebas de compatibilidad de dichos productos, ¿no? Eso es lo que vamos a estar amparando. ¿Qué más vamos a cubrir? Importante en nuestra póliza de Flex Plus, y aquí viene una de las grandes diferencias con relación a otros productos que manejamos nosotros o productos de la compañía. En Flex Plus solamente cubrimos los medicamentos que se están administrando al asegurado mientras está en el hospital.
clínica, sanatorio o sanatorio, siempre y cuando se cumplan con las definiciones de medicamento que quedamos establecidas en estas condiciones, sean indicados y justificados por el médico tratante y que estén relacionados con ese accidente o esa enfermedad cubierta que genera la atención médica. Los medicamentos cubiertos deberán de contar con registro sanitario ante COFEPRIS y el proveedor deberá contar con licencia de comercialización en México. También, pues todo esto nos lo va a avalar lo que es COFEPRIS, ¿no? Entonces, importantísimo, no todo los procedimientos, como te mencionaba hace un momento, no todo va a llegar a cirugía, pero aquí yo solamente voy a cubrir los medicamentos que se están suministrando en el hospital. Esto dentro de mi cobertura básica, que es lo que estamos revisando hoy. No quiere decir que si él requiere que le cubramos los medicamentos fuera del hospital, no haya una opción. Hay una opción a través de una cobertura adicional que va con costo, ¿ok? Que la vamos a revisar en otra de las grabaciones, ¿no? Gastos del acompañante: se cubrirán únicamente el costo de la cama extra para el acompañante del asegurado afectado y no es más otra cosa que el sillón que en la mañana fue para las visitas, en la noche se nos va a convertir en cama para la persona que va a ir a cuidar o va a hacer compañía a nuestro asegurado que está afectado. Y vamos a cubrir toda la atención de enfermería que se está dando dentro de ese hospital, ¿ok? ¿Qué más vamos a cubrir? Al igual que hablamos hace un momento de los honorarios médicos, ¿qué sucedía cuando atendíamos una enfermedad cubierta y una no estaba cubierta? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el gasto hospitalario? Dice, cuando derivado de una intervención quirúrgica para una enfermedad cubierta, el asegurado presente o se detecten gastos relacionados con la atención o tratamiento de una enfermedad no cubierta, se penalizará el pago del 40% del total de la factura hospitalaria y el asegurado deberá pagar los honorarios médicos de dicha atención derivada de una enfermedad no cubierta. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener nuestra factura de hospital, vamos a decir que ella decía 500 pesos, bueno, pues en esos 500 nosotros nos vamos a quedar, AXA, con el 60%. ¿No? Estaríamos hablando que yo me quedo con 300 y el asegurado se va a quedar con 200. De estos 300, a mí todavía me tiene que pagar lo que es mi deducible. Entonces, él tendrá que pagar, pues, su deducible, su coaseguro, los honorarios médicos, los honorarios médicos de la que no procedió, más el 40% de hospitalización de la enfermedad que no estaba cubierta, ¿no? Esto es lo que estamos cubriendo mientras está en el hospital. Ojo, aquí importante, aquí nos han preguntado, oye, ¿por qué el 40 es mucho? Bueno, si nos fuéramos en un sentido estricto de la que no se está cubriendo, el asegurado tendría que pagar el 100% de la hospitalización y si fuéramos equitativos, me tendría que pagar 50 y 50, ¿no? Pero bueno, AXA decide absorber el 60% de esa hospitalización. Vamos a los cuidados en casa. Esto es cuando ya mi asegurado sale del hospital y muchas veces, pues bueno, la gran mayoría de las veces el asegurado sale, se va a su casa, va a convalecer 1, 2, 3 semanas y después regresará a su vida habitual. Sin embargo, hay asegurados que no salen o no son tan afortunados de salir en esas condiciones, sino que cuando se van a su casa requieren atención médica en su casa, ¿no? O esos cuidados en casa. ¿Cuáles son esos cuidados en casa que vamos a cubrir? Bueno, quedan cubiertos los gastos derivados de los siguientes cuidados en casa. Enfermería, quedan cubiertos los gastos correspondientes a honorarios de enfermería legalmente autorizada para ejercer la profesión y que bajo prescripción del médico que está tratando a nuestro asegurado sean necesarios para la administración de medicamentos que requieren manejo, preparación y o administración especializados, rehabilitación pulmonar, alimentación parental domiciliaria, ¿no? Lo antes descrito se pagará con un periodo máximo de 30 días continuos o 720 horas en periodos discontinuos para cada siniestro, ¿sí? Entonces puede ser que la enfermera va a estar día y noche todo el tiempo ahí, bueno, pues entonces yo la voy a cubrir por días, pero a lo mejor nada más va a suministrar este alimento no, porque alimentos no cubrimos, va a suministrar ese medicamento especializado y nada más va por unas horas.
horas. Entonces el horario o el tiempo de enfermera lo vamos a cubrir por horas, ¿no? El monto por este concepto estará sujeto a lo estipulado en el tabulador contratado. ¿Qué quiero decirte? Que también dependiendo de lo que va a ir a hacer esta enfermera, del tipo de atención médica que va a proporcionar, bueno, pues también tendrá su designación o establecido su costo dentro del tabulador médico, ¿sí? A juicio de la compañía, este periodo se podrá extender a 30 días más, siempre y cuando se encuentre médicamente justificado, sea programado y autorizado por la compañía, ¿ok? Esto es en cuanto a enfermeras. También este asegurado a lo mejor requiere el consumo de oxígeno. Quedarán cubiertos los gastos por consumo de oxígeno siempre y cuando sean indicados y justificados por el médico tratante mediante una receta médica cuya se establezca la fecha, que no debe de ser mayor a 3 meses de antigüedad, y dicha receta se deberá entregar a la compañía por periodos de 30 días. ¿Por qué decimos de periodos de 30 días? Porque a lo mejor, como puede ser que requiere el oxígeno por un tiempo limitado, como puede ser que requiera el oxígeno ya de por vida, y va a depender del periodo de pago de siniestros que tenga, el tiempo que yo le voy a estar cubriendo este oxígeno, ¿no? La compañía pondrá a disposición del asegurado, el tanque de oxígeno por el tiempo que lo requiera, y este deberá ser devuelto a la compañía al finalizar el tratamiento o la cobertura de esta póliza. Cuando dices, oye, pues se acabó a lo mejor la suma asegurada, se terminó el periodo de pago de siniestros, que son conceptos que vamos a ir viendo, bueno, pues en ese momento ya termina la responsabilidad, hay que devolver este tanque a la compañía, ¿sí? Entonces, es muy importante, quiere decir que se programa este servicio y este tanque, pues bueno, tenemos que ver que llegue a casa de nuestro asegurado y que lleguen las condiciones óptimas, y también nuestro asegurado o su familiar se compromete a seguir las indicaciones de uso que le marca el proveedor. Terapias de rehabilitación, siempre y cuando sean médicamente necesarias. Recuerda que lo mencionamos en el curso anterior, que es para la rehabilitación de nuestro asegurado. Si ya no se cumple con el fin de la rehabilitación, entonces ya no son necesarias, porque entonces ya no va a surtir ningún efecto en nuestro asegurado, aun cuando reciba esas terapias, ¿no? Y que tengan la finalidad de restaurar la salud del asegurado. Se cubrirán única y exclusivamente las siguientes terapias de rehabilitación musculoesquelética, hidroterapia, neurohabilitación, neurodesarrollo, inhaloterapia, fisioterapia pulmonar y rehabilitación cardíaca. Para la cobertura de los gastos por las terapias de rehabilitación amparadas en esta cobertura, es indispensable que el asegurado se cerciore que las terapias sean indicadas por el médico tratante, quien canaliza al asegurado con un médico especialista en medicina física y de rehabilitación. El tipo de tratamiento médico y número de sesiones que requiere el asegurado se determinarán por el médico especialista en medicina física y rehabilitación, y para el caso de inhaloterapia, el médico tratante es quien indica y justifica el tipo de tratamiento y el número de sesiones que requiere el asegurado. Las terapias se realizan en centros especializados certificados y ser proporcionados por personal que cuente con cédula profesional para ejercer la medicina física y de rehabilitación, expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces, ¿por qué en centros especializados, chicos? Porque ahí cuentan con todos los instrumentos, equipo para que se puedan dar estas terapias y que, bueno, busquemos que realmente mi asegurado se esté rehabilitando y esté recuperando lo que es su salud. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en este punto. Ahora, esas terapias de rehabilitación, ahorita vamos a ver cómo las cubrimos. Nos dice, únicamente se pagará una sesión por día, independientemente del tipo de terapia y número de especialistas que lo proporcionen, excepto para politraumatismo, que pueden tener 2 sesiones de rehabilitación física por día, máximo 15 días. Recordemos que el paciente que viene politraumatizado, pues a lo mejor tuvo fractura de brazo, pero tuvo también fractura de lo que fue la pierna, y a lo mejor trae golpes contusos, y a lo mejor trae otros tipos de golpe que le
le complican mucho la vida y bueno, pues hay que ayudarlo a rehabilitarse y para eso estamos autorizando 2 sesiones de rehabilitación física máximo por día, máximo por 15 días. ¿Y cómo se van a cubrir estas terapias de rehabilitación? Bueno, la rehabilitación musculoesquelética, estamos hablando que son 30 sesiones las que se autorizan, se puede ampliar a otras 30 más, siempre y cuando médicamente se justifique, para lo cual cuando hablamos de terapias siempre te van a pedir la bitácora, ¿no? De que asistió nuestro asegurado a esas terapias. Lo que nosotros necesitamos ver es, oye, ¿por qué se requieren más sesiones? ¿Sí? Si estas son suficientes para que él pudiera recuperar la salud. Bueno, médicamente se justifican, si asistió siempre a todas sus terapias, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor dice, oye, hoy no voy porque estoy deprimido, me siento mal, algo pasa y no voy a mis terapias, entonces el tratamiento no está teniendo efecto porque no lo estoy llevando como me está indicando el médico especialista, ¿no? Para hidroterapia vamos a tener 30 sesiones, neurohabilitación son 180 sesiones, terapias psicomotoras únicamente para el recién nacido con beneficio AXA. Aquí te voy a dar un adelanto quién es el recién nacido con beneficio AXA. Es aquel bebito que nace de la madre asegurada y esta madre asegurada me cubrió un periodo de espera de 10 meses. Tú has estado asegurado conmigo más de 10 meses, ¿sí? En esta póliza. Y doy de alta al bebé dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento. Entonces ese bebito nace con cobertura y si necesita terapias psicomotoras tendrá autorizadas 90 sesiones. Terapia para deglución son 30, neurodesarrollo son 365 terapias, inhaloterapia o fisioterapia pulmonar, de acuerdo, ya lo habíamos mencionado, a lo que indique el médico tratante, y rehabilitación cardíaca serán 40 sesiones. Tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Estos van a ser para cualquier tipo de cáncer y quedan cubiertos los gastos por tratamientos de radioterapia o quimioterapia que tenga indicada médicamente y sean indicados y justificados por el médico tratante y que han comprobado su seguridad y efectividad y por ello han sido autorizados por la Secretaría de Salud u organismos sanitarios correspondientes mediante un registro sanitario y que se encuentran especificados para tratar el tipo y estadía de cáncer del asegurado en las guías terapéuticas de la National Comprehensive Cancer Network, ¿sí? Lo anterior aplica aún sin haber contratado la cobertura adicional de medicamentos fuera del hospital, porque recuerdas que te había mencionado, nosotros cubrimos los medicamentos que se suministran mientras mi asegurado está en una hospitalización y aquí pues prácticamente no va a estar hospitalizado, va a ser casi de entrada por salida. Entonces, cáncer es la única enfermedad que aunque no me hayas contratado la cobertura adicional de medicamentos fuera del hospital, está amparada por la póliza dentro de lo que es la cobertura básica, pero siguiendo los lineamientos que estamos mencionando y lo que ya hemos hablado del concepto de medicamento y tratamiento, ¿no? Que cumpla con las dosis, la combinación, todo lo que nos establece de medicamento, bueno, pues si cumple con todo eso, más aparte está autorizado en las guías terapéuticas de la National Comprehensive Cancer Network, bueno, pues este tratamiento de radioterapia o quimioterapia estará amparado por la póliza. También vamos a cubrir lo que es cirugía reconstructiva. Se cubren los gastos por cirugía reconstructiva a consecuencia de un accidente cubierto. Importante, cuando vayamos al apartado de las exclusiones, vas a ver que todo lo que es un tratamiento estético o una cirugía estética está excluida por la póliza. Entonces, esta cirugía que yo voy a cubrir es reconstructiva, ¿sí? Voy a reconstruir lo que se afectó. Y esto siempre que sea a causa de un accidente que esté cubierto por mi póliza. En caso de una enfermedad cubierta, únicamente se cubrirá la reconstrucción asociada a tumores malignos primarios en donde la rescisión de otra estructura sea médicamente necesaria. Y solo se cubrirán cirugías cuando éstas busquen restablecer la función de un órgano afectado. En el caso de cáncer de glándulas mamarias, aun cuando no vamos a restablecer la función de la mama o del órgano que está afectado, únicamente vamos a cubrir el costo de la reconstrucción y la prótesis de mama.
afectada, siempre y cuando se haya cumplido con un periodo de espera que tiene establecido para lo que son procedimientos o los temas ginecológicos. Entonces, importante, pues va a ser nada más la mama que está afectada. Hay personas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo sé que tengo una alta probabilidad genética de que también me dé cáncer en la otra mama. Y pues mejor aprovechamos y de una vez quítame la otra mama. ¿Lo puede hacer? Sí, porque es decisión de ella, pero finalmente esa otra mama que no tiene ninguna enfermedad, ella tendrá que cubrir el costo de toda la cirugía, su reconstrucción mamaria y su prótesis. Yo solamente te voy a cubrir el de la que se está afectando. Vamos a hablar ahora de trasplante de órganos. Dice, se cubren los órganos, se cubre los gastos que genera el estudio de pretransplante aprobado por el Comité de Trasplante de la institución en donde se lleva a cabo el procedimiento, así como los gastos de hospitalización del asegurado receptor del trasplante, los honorarios del equipo médico quirúrgico y los gastos de seguimiento post-trasplante del asegurado receptor. Aquí, si te das cuenta, hacemos mucho mención receptor. ¿Cuándo cubro un trasplante de órganos? Cuando mi asegurado es receptor. Si él es donante, no lo voy a cubrir. ¿Por qué no cubro cuando él es donante? Porque él no está enfermo. Él está decidiendo hacer la donación. De hecho, se puede llegar después a enfermar a consecuencia de esa donación, ¿no? Entonces, solamente lo voy a cubrir cuando él es receptor. Oye, que él donó, los gastos de esa cirugía por donación no están amparados. Si algo se le complica, algo le pasa más adelante por esa donación que hizo, ya no está cubierto por la póliza. En el caso de que el órgano a trasplantar provenga de un donador vivo, solo se cubrirán los gastos de los estudios de pretrasplante del donador definitivo aprobado, los gastos de hospitalización del donador y los honorarios médicos. ¿Qué quiere decir? Pues se hacen varias pruebas de compatibilidad, de todos ellos uno resulta que es el donante definitivo. Es el único estudio de compatibilidad que yo voy a cubrir, porque de todos pues, se tienen que hacer estudios de compatibilidad. Yo cubro los estudios de compatibilidad del que es el donante definitivo, cubro lo que es la cirugía cuando estamos extrayendo el órgano y los honorarios médicos de ese doctor cuando estamos extrayendo el órgano, pero si a esa persona algo se le complica, algo no va bien, bueno, pues eso ya no está cubierto, ¿no? Porque ni aun cuando está en la póliza ya vimos que yo nada más lo cubro cuando es receptor, nunca cuando es donante de ese órgano. ¿Qué más nos dice sobre trasplante de órganos? Los trasplantes de órganos deben de estar apegados al protocolo de trasplantes del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, la CENATRA, y el monto de honorarios médicos generados por el protocolo de estudios de pretrasplante y los procedimientos quirúrgicos del receptor y donador se cubrirán de acuerdo al tabulador que haya contratado, cualquiera de estos 7 tabuladores que me contrató, y en caso de donador cadavérico, la compañía cubrirá el porcentaje del costo de la procuración de que le corresponda al receptor de acuerdo a las reglas del Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Los trasplantes de órganos deben de estar apegados a la normativa de salud establecida por el Centro Nacional de Trasplantes. No se cubren gastos de transporte ni de manejo de órganos. Importante, no compro órganos, no doy gratificaciones. Por eso siempre nos vamos a apegar a lo que nos marca el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud. Vamos a hablar porque a lo mejor mi asegurado no nada más requiere el trasplante de un órgano, sino a lo mejor requiere de tejidos y de células. Bueno, ¿cuáles vamos a cubrir? Vamos a cubrir, dice, el trasplante, vamos a cubrir el trasplante de córnea quedará cubierto exclusivamente por accidentes o enfermedades cubiertas por la póliza. Para aquellas enfermedades congénitas y o genéticas de la córnea, el trasplante será cubierto siempre y cuando el asegurado se haya dado de alta dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento y la madre asegurada cumpla con los 10 meses de cobertura continua en la presente póliza al momento del nacimiento o antigüedad AXA individual reconocida, que eso vamos a hablar más adelante.
En enfermedades genéticas de la córnea se cubrirán los gastos derivados del trasplante siempre y cuando la enfermedad haya pasado desapercibida al nacimiento, no haya sido aparente a la vista o diagnosticada o tratada previamente a la fecha de alta del asegurado en esta póliza, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla. También nos dice, se cubre el trasplante de ligamentos y de tendones de origen cadavérico. Esto es muy importante porque antes no lo cubríamos, pero tienen que ser por un accidente o una enfermedad cubierta en rodilla y en hombro y realizadas únicamente en hospitales certificados y por médicos especialistas con recertificación vigente de acuerdo a la definición de médico de estas mismas condiciones. Dichos dispositivos deberán cumplir con la legislación y regulación sanitaria que corresponde para la validación del origen de estos ligamentos y estos tendones de origen cadavérico. ¿Ok? Importante, ¿qué nos dice para tejidos y células? Dice, los trasplantes de córnea, ligamentos y tendones de origen cadavérico deberán estar apegados a la normativa de salud establecida por el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, la CENATRA. El monto de honorarios va a ser igual, de acuerdo al tabulador contratado, y este beneficio únicamente se pagará mediante la modalidad de programación de cirugía. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser con médicos que estén en convenio con nosotros, ¿sí? Y no se cubren los gastos de transporte ni de importación de la córnea, ¿sí? Vamos a cubrir todo el procedimiento menos el transporte ni la importación de esa córnea. Cuando hablamos de trasplante de tejidos y células, se cubren los trasplantes de células troncales hematopoyécticas para el tratamiento de leucemia y de linfomas. Estos deben de estar avalados por la normativa de la Secretaría de Salud y la deberán estar apegados a la normativa de salud establecida por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud. Deben estar avalados también por las guías terapéuticas de la National Comprehensive Network y que no se traten de un tratamiento o intervención definido como tratamiento en investigación por la Ley de Salud General, la Ley General de Salud. Recordemos que todo aquello que está en un proceso de investigación, bueno, pues eso no tiene cobertura dentro de mi póliza, ¿sí? Solamente vamos a cubrir pues aquello que ya pasó sus 4 fases y que está autorizado por la Secretaría de Salud. Se cubren los gastos generados por el protocolo de pretransplantes aprobados por el Comité de Transplantes de Células Hematopoyécticas de la institución en donde se llevará a cabo el procedimiento, así como los gastos del seguimiento post-trasplante del asegurado receptor. Solo se cubrirán los gastos del protocolo de estudios de pretransplantes del donador definitivo. Y no se cubren los gastos administrativos ni de importación, preservación y conservación de las células troncales hematopoyécticas para trasplantar. En esto habrás escuchado que pues, el cordón umbilical lo almacenan, hay un costo por ese almacenaje, pero como ahí todavía no cubrimos ninguna enfermedad ni nada, sino que es como parte preventiva, bueno, pues al asegurado le corresponde pagar ese almacenamiento. Si de ahí ya se requiere para poder hacer la atención en el caso de leucemia o de linfomas, bueno, pues entonces ya lo que cubrimos es el procedimiento, pero nunca el almacenaje. Vamos a hablar de los dispositivos médicos. En el caso de dispositivos médicos, vamos a hablar que se quedan cubiertos los gastos originados por la renta o por la compra del dispositivo médico que se requiera a consecuencia de un accidente o una enfermedad cubierta y siempre y cuando se encuentren médicamente indicados para el tratamiento y que requiera el asegurado. Esto deberá de contar con registro sanitario vigente ante COFEPRIS y permisos de comercialización dentro de territorio nacional. La compañía podrá realizar el pago del servicio programado para estos dispositivos médicos siempre que el asegurado demuestre la indicación médica y el beneficio de su tratamiento, ¿no? Entonces, aquí en la parte de renta o de compra, ¿de qué va a depender? Bueno, pues vamos a ir viendo en cada uno de ellos, por ejemplo, si hablamos en el caso de los dispositivos médicos, bueno, cuánto tiempo lo va a requerir o lo va a necesitar mi asegurado una vez que sale del hospital. Porque si hablamos del equipo médico, que pueden ser muletas, sillas de ruedas, camas eléctricas, grúas, todo esto, bueno,
mientras están en el hospital, pues van a quedar amparados siempre y cuando médicamente se justifiquen y quedan dentro de la factura hospitalaria. Pero como te mencionaba, al igual que pasa con los servicios de enfermería y de oxígeno y todo esto, bueno, pues dependiendo de las condiciones en las que sale mi asegurado, puede requerir este equipo tipo hospital fuera del hospital, valga la redundancia, en su casa, ¿no? Y se cubre la renta o la compra dependiendo, ¿no? Vamos a suponer que nuestro asegurado sale en estado de coma, en estado vegetativo. Y dices, oye, pero no sé cuándo va a despertar del coma. Entonces, a lo mejor, pues me conviene más comprar esa cama que rentarla, ¿no? Va a depender de la gravedad que trae el paciente, ¿no? Y se cubre la renta o la compra del equipo necesario indicado por el médico tratante para la recuperación en casa del asegurado o para continuar el tratamiento establecido por el médico tratante a nivel domicilio. Lo anterior será cubierto siempre y cuando se encuentre justificado por el accidente o la enfermedad cubierta y el servicio sea autorizado, programado y coordinado por la compañía, ¿no? Esto quiere decir que siempre va a ser en una programación para que se pueda dar este tipo de equipo, ¿sí? El equipo fuera del hospital. El asegurado se hará cargo del mantenimiento y deberá cumplir con las indicaciones de uso que le está marcando el proveedor, ¿no? Del equipo. Si falla antes de que finalice su vida útil, bueno, pues nos lo tiene que reportar para hacer válida la garantía, ¿no? Y verificar que el asegurado pues cumplió también con todas las condiciones de uso. Si el equipo se encontrara dañado al momento también de que lo recibe, ya sea mi asegurado o algún familiar, porque a lo mejor mi asegurado es el que está afectado, también tienen que revisar que venga en buenas condiciones ese equipo, porque no vamos a cubrir lo que es reemplazos. Entonces, si viene mal ese equipo, me lo reportas para que hagamos válida también la garantía, ¿no? Y la compañía pondrá a disposición del asegurado el equipo médico durante el tiempo que lo requiera hasta el restablecimiento de la salud del asegurado y debiendo devolverlo a la compañía una vez que ya no lo requiera, ¿no? O que se haya terminado pues la suma asegurada o el periodo de pago de siniestros y que por tanto ya concluye el compromiso o la obligación de la compañía sobre esa reclamación. Hablando en específico de sillas de ruedas, camas eléctricas y grúas, el asegurado tendrá un beneficio máximo de 150,000 pesos por cada equipo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues serán camas que cuesten hasta 150,000 pesos o grúa hasta 150,000 o sillas de ruedas hasta 150,000. Recordemos que hay sillas de ruedas ya muy sofisticadas, ¿no? Pero pues nosotros nada más vamos a entrar con 150,000 pesos. Y siempre aplicará un coaseguro del 20%. Aquí quiero aclararte algo porque a lo mejor todavía este tema no lo hemos visto. Tú puedes haber contratado un coaseguro del 5, del 10, del 20 o del 30%. Pero para este tipo de equipos siempre va a aplicar un coaseguro del 20%, independientemente del que tú hayas contratado. Nosotros tenemos topes máximos a pagar de coaseguro, pero el concepto que me pagues de coaseguro por este tipo de equipo no se va a sumar a todos los gastos que me lleven a ese tope. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo ya haya rebasado ese tope, siempre tendré que pagar el 20% de este tipo de equipos. ¿Ok? En lo que son prótesis, órtesis y ayudas funcionales, las prótesis, pues bueno, quedan ahora sí que adheridas al cuerpo de mi asegurado. Las órtesis son como cabastrillos, collarines, todo eso que le ayuda a mi asegurado para recuperar la salud, así como ayudas funcionales. Y se quedan cubiertos los gastos originados por la renta o compra de prótesis, órtesis y ayudas funcionales que se requieran a consecuencia de un accidente o una enfermedad cubierto, siempre y cuando tengan aprobación previa de la compañía, sean indicado y justificado por el médico tratante y cuenten con registro sanitario, permiso de comercialización en México y no sean definidos como un tratamiento en investigación conforme a la definición de este contrato de seguros. ¿Qué vamos a considerar ayudas funcionales? Van a ser los siguientes dispositivos: estimuladores cerebrales profundos, estimuladores espinales, cervicales o lumbares, marcapasos uni y bicamerales, marcapasos desfibriladores, auxiliares ventriculares internos, implante coclear y bombas de infusión de insulina, ¿no? Entonces, esto también es muy importante resaltarlo
se han agregado a partir de febrero, que cambiaron nuestras condiciones, el 1 de febrero de 2020 cambiaron nuestras condiciones y se están incluyendo más ayudas funcionales. Anteriormente nada más cubríamos lo que era el reemplazo de algunas de ellas, que ahorita vamos a ver, y bueno, pues aquí estamos mencionando más ayudas funcionales, ¿no? En el caso de los dispositivos médicos, nos dice que superen 1,5 millones se aplicará un coaseguro del 50%, sin aplicar para el tope del coaseguro. Esto es igual como te lo expliqué en el equipo médico. Independientemente del coaseguro que tú me hayas contratado, 5, 10, 20 o 30, en este caso, si el dispositivo médico cuesta más de 1,5 millones, yo te voy a cobrar un coaseguro del 50%. Y si, por ejemplo, estamos hablando de 1,5 millones, el 50% son 750,000 pesos. Bueno, de esos 750,000 que te estoy cobrando de coaseguro, tampoco forman parte de los gastos que se suman para el tope de coaseguro. Si tu dispositivo médico cuesta 1,499,999, te aplicaremos el coaseguro que tienes contratado, ¿no? En prótesis, órtesis y ayudas funcionales, el asegurado se hará cargo del mantenimiento, reparación, dispositivo médicamente indicado, así como del correcto cumplimiento de las instrucciones de uso. Si el dispositivo se encuentra dañado al momento de la recepción, se deberá notificar inmediatamente a la compañía. Si el dispositivo otorga fallas antes de que finalice la vida útil estipulada en la garantía del proveedor y el asegurado cumplió con las indicaciones de uso, el proveedor estará obligado a reponer el equipo y la compañía cubrirá los gastos generados por la recolocación. Si el asegurado no cumplió con las instrucciones de uso, deberá cubrir el costo de la reposición y los gastos derivados de la recolocación, que la recolocación la cubrirá la compañía. La compañía pondrá a disposición del asegurado el dispositivo durante el tiempo que lo requiera, debiendo devolverlo a la compañía al finalizar el uso, ¿sí? Ya vimos aquí que en el caso de los dispositivos médicos que superen el 1,5 millones, bueno, se aplicará un coaseguro del 50%, ¿no? Solo se cubren los gastos generados por los reemplazos, recambios, reposiciones, ajustes o revisiones de dispositivos médicos de ayudas funcionales. Que estas ayudas funcionales, como te decía, aquí es muy importante porque antes nada más cubríamos el marcapasos y la bomba de infusión de insulina. Ahora, pues también cubrimos los estimuladores cerebrales profundos, los estimuladores espinales cervicales, o lumbares, lo que es auxiliares ventriculares internos, implantes cocleares, ¿no? El implante coclear es para la audición, chicos, ¿no? Dice, siempre y cuando la primera colocación haya sido cubierta por AXA, ¿sí? AXA cubrió esa primera colocación. Cuando haya transcurrido un mínimo de 5 años de haberse colocado o expire la vida útil de ese dispositivo o su fuente de energía y se encuentre dentro del periodo de beneficio. Esto que hablamos del periodo de pago de siniestros, dentro del tiempo. Vamos a suponer que nos dicen, oye, se tiene que reemplazar en lo que son 5 años y me contrataste periodo de pago de siniestro de 2 años, pues entonces ya se había terminado la responsabilidad de esa reclamación y por tanto pues no podría cubrir el reemplazo, ¿no? Eso es muy importante. En caso de no cumplir con los 3 puntos anteriores, la compañía solo cubrirá los gastos de hospitalización y honorarios médicos, ¿ok? Vamos con los dispositivos médicos, con lo que son agentes de diagnóstico, y dice se cubrirán los gastos generados por la compra de agentes, dispositivos utilizados por el médico tratante o el especialista correspondiente durante la atención médica del asegurado. No se cubrirán los honorarios adicionales al personal que realiza el estudio diagnóstico, puesto que dichos honorarios se incluyen en el costo del estudio. ¿Cuáles son este tipo de agentes de diagnóstico
diagnósticos? Pues cuando nos toman una radiografía, cuando vamos a hacernos los análisis preoperatorios o cuando nos hacen un ultrasonido, cualquiera de esos. Entonces, cuando pagamos, pagamos el servicio, no pagamos, oye, cuánto fue del material que se utilizó y luego los honorarios médicos, sino que ya viene todo incluido dentro de ese paquete. ¿Qué más hay en dispositivos médicos? Tenemos materiales quirúrgicos y de curación. Dentro del hospital se cubrirán solo aquellos que se utilizan en la práctica quirúrgica convencional en el tratamiento de heridas y lesiones de la piel y sus anexos. ¿Cuáles son los anexos de la piel? Estamos hablando de uñas, estamos hablando de vello, de glándulas sudoríparas, todo eso es anexo de la piel, ¿no? Y que cuenten con registro sanitario ante COFEPRIS y tengan licencia de comercialización en México. Fuera del hospital se cubren los materiales quirúrgicos y de curación fuera del hospital que sean utilizados por el médico tratante. Y aquí más bien no es tanto por el médico tratante, sino que nos lo haya ahora sí que prescrito el médico tratante. Ejemplo, oye, pues fue un daño en piel, tienen que hacerle curaciones, entonces lo que serán vendas, gasas, todo eso, pues estará amparado por la póliza. Lo que son también dentro de dispositivos médicos tenemos dos rubros más, que es el insumo de uso odontológico y los productos higiénicos. Estos dos tipos de dispositivos médicos no tienen cobertura. Estamos hablando, por ejemplo, en la parte odontológica, todo lo que tenga que ver con una enfermedad en la parte odontológica es una exclusión de póliza. Si es a consecuencia de un accidente, ahorita lo vamos a ver que sí queda amparado, ¿sí? Sin embargo, para la parte de la enfermedad, también vamos a ver al final de la presentación que contamos con el soporte de Dentalia. Vamos a hablar quién es Dentalia y, bueno, pues con esto cubrimos un poquito esta parte de esta exclusión. En el caso de dispositivos médicos que no son cubiertos, pues está el kit de bienvenida que le dan cuando ingresamos al hospital, que son las pantuflas, que es la pasta de dientes, que el jaboncito, que si mi asegurado va a requerir pañales, bueno, pues todo eso no tiene cobertura dentro de la póliza, ¿sí? Tratamiento dental por accidente, que era el que te comentaba, se cubren los gastos por tratamientos necesarios para restablecer o reemplazar los dientes naturales dañados o perdidos a consecuencia de un accidente cubierto, incluyendo la prótesis dental. La cobertura incluye la colocación de prótesis dentales e insumos de uso odontológico, siempre que el tratamiento dental de emergencia y el primer gasto con se dé o la atención médica se lleve a cabo dentro de los 90 días siguientes a que se presenta dicho accidente, ¿no? Entonces, en la parte dental, si es por accidente, tenemos cobertura y, bueno, siempre y cuando se dé la atención dentro de los 90 días siguientes a que se presenta dicho accidente. Algo que también estamos amparando en nuestra póliza es la práctica amateur de deportes, ¿sí? Se cubren los gastos derivados de las lesiones que sufre el asegurado a consecuencia de la práctica de deportes en forma ocasional, que no sean profesional. Todo deporte profesional es exclusión de póliza, es decir, que no recibe una remuneración o un beneficio material a cambio de dicha práctica. Entonces, si hace cualquier deporte que sea en forma o en práctica amateur, está amparado por la póliza. La ambulancia, chicos, ¿cómo vamos a cubrir? Se puede utilizar tanto ambulancia aérea como ambulancia terrestre. Vamos a ver cómo se cubre. Dice que han cubierto el gasto por servicio de ambulancia aérea y terrestre hacia el hospital, hacia o desde el hospital. Esto aplica únicamente en territorio nacional, que sea necesaria médicamente a consecuencia de un accidente o una enfermedad o un padecimiento cubierto. Esta cobertura no aplica cuando el motivo del traslado no sea por una indicación médica, el traslado del asegurado por cualquier circunstancia sea impedido por una autoridad competente con motivo de sus facultades legales y hasta que tal circunstancia se solucione. El asegurado no esté autorizado por el médico o paramédico para el traslado hacia el destino elegido, ¿no? En el caso de la ambulancia aérea, solo se cubrirá sobre pago por reembolso. Aquí voy a hacer también un anuncio. En el caso de la ambulancia terrestre, vas a ver que contamos con un beneficio, que lo vamos a ver al final de la presentación, que se llama Tu Médico 24 horas. Ahí se te dan 2 servicios gratuitos de ambulancia terrestre. Entonces,
los puedes utilizar antes de venir a utilizar aquí tu cobertura básica, porque si utilizas aquí la cobertura, pues se te va a aplicar coaseguro, ¿no? Entonces ya son gratis, aprovecha esos dos, que así se requiere algo más, pues lo vienes y afectas la cobertura de tu póliza. Y en el caso, pues ya vimos ambulancia aérea, solamente se cubre vía reembolso y aplica coaseguro, el coaseguro que tenga contratada la póliza. Algo que también es exclusión de póliza es todo lo que tiene que ver con la parte psicológica o psiquiátrica. Sin embargo, dentro de cobertura básica vamos a hacer una excepción para algunos casos. Nos dice apoyo psicológico. Se cubren máximo 10 consultas con psiquiatra o psicólogo cuando a juicio del médico tratante sean necesarias, únicamente para los siguientes conceptos. Y te vas a dar cuenta que esto que te voy a mencionar, pues no es fácil de asimilar si a alguien nos llegara a suceder, ¿no? Víctima de robo con violencia, secuestro o violación. Politraumatismo con lesión que implique cambio radical en la calidad de vida del asegurado. Amputación de una extremidad completa. A causa de las siguientes enfermedades o padecimientos, ¿no? Tratamiento, procedimiento, cáncer en fase terminal, insuficiencia renal crónica, cirugía de las coronarias, que es operación quirúrgica con tórax abierto para la colocación de hemoductos o lo que es bypass, y ya sea de las venas o arterias para la revascularización del miocardio. Infarto al miocardio que requiera revascularización de coronarias o bypass o exista daño neurológico irreversible. VIH o SIDA, accidente vascular cerebral con daño permanente o cuando se diagnostique invalidez total y permanente a consecuencia de una enfermedad o padecimiento cubierto. Trasplante de los siguientes órganos, lo que es hígado, riñón, corazón, páncreas y pulmón, y accidente de columna cuando se determine lesión medular total o parcial. Entonces, como ves, no es nada fácil ninguno de estas situaciones. Y bueno, para esta cobertura no se cubren los medicamentos. Perdón, únicamente te voy a cubrir estas consultas. Aun cuando tú me hayas contratado la cobertura de medicamentos fuera del hospital, no estarán amparados dentro de esta cobertura, ¿no? Ni de esta ni de los de medicamentos. El monto por concepto de honorarios médicos de consulta se cubrirán de acuerdo con el tabulador que me haya contratado y para pagar dicho monto de consultas el asegurado deberá de presentar lo que son las facturas que corroboren que se dio el tratamiento. Medicina alternativa. ¿Sí? ¿Qué es la medicina alternativa? Bueno, vamos a cubrir los gastos por tratamientos de acupuntura, homeopáticos o quiroprácticos para el dolor crónico, para el manejo del dolor crónico derivado de un accidente o de una enfermedad. Se van a cubrir los honorarios de estos profesionistas que cuenten con cédula profesional y conforme a lo que se establece en el tabulador médico en la consulta de médico general. Entonces, tanto el homeópata, el acupunturista o el quiropráctico los vamos a pagar como lo que es consulta con médico general. Importante, deben de ir referidos por el médico tratante. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo llegar directamente con el acupunturista, con el homeópata o con el quiropráctico. Tengo que ir referido por mi médico de tratante. Cirugía de robot. Estas que vamos a ver ahorita, chicos, a mí me gustan mucho porque da mucha claridad a lo que es la cobertura. Anteriormente a este cambio que te menciono que subimos en 1 de febrero de 2020, estos conceptos no quedaban muy claros en nuestras condiciones generales. Y bueno, pues ahora ya les estamos dando claridad. Cirugía de robot. Se cubre la cirugía mínimamente invasiva por robot, realizada únicamente por médico especialista en cirugía mínimamente invasiva, con recertificación vigente de la especialidad correspondiente y que demuestra haber realizado más de 20 cirugías del procedimiento propuesto utilizando el robot con base en lo establecido por la Asociación Mexicana de Robótica. Se cubrirán solamente los siguientes procedimientos: histerectomía por cáncer de endometrio, histerectomía por cáncer de ovario, histerectomía por cáncer cérvico-uterino, nefrectomía por cáncer renal, nefrectomía parcial por cáncer renal, colectomía por cáncer de colon y recambio de válvula mitral. La válvula mitral es para corazón.
Esto también va a aplicar siempre con la modalidad de programación, ¿sí? Cualquier otro procedimiento quirúrgico distinto a lo señalado en esta cobertura, realizado con asistencia de un robot, no estará cubierto. ¿Qué es lo que te voy a cubrir? Como si fuera un procedimiento con otra cirugía normal que no utiliza robot. Esto es lo que nos cubre cirugía de robótica. Algo, como te decía, que también pues no quedaba muy claro si me cubrías la cámara hiperbárica, no me cubrías la cámara hiperbárica. Bueno, sí cubrimos medicina hiperbárica y esta cámara hiperbárica va a cubrirse únicamente para las siguientes enfermedades: ebolismo gaseoso, enfermedades por descompresación aguda, intoxicación por cianuro, intoxicación por monóxido de carbono, osteomielitis crónica refractiva a tratamiento convencional, quemaduras de segundo y tercer grado y radionecropsis a tejidos blandos. Que realmente, chicos, aquí les pido una disculpa, la imagen tapó los conceptos. Es importante mencionarte que cada uno de estos conceptos que tú ves aquí mencionados es realmente para lo que fue diseñada esa cámara hiperbárica, ¿no? Y es lo que estamos amparando en la cobertura. También tenemos un nuevo concepto que es monitoreo neurofisiológico y nos dice: se cubre el monitoreo neurofisiológico única y exclusivamente para los siguientes procedimientos, ¿no? Primero vamos a hablar qué es el monitoreo neurofisiológico. Normalmente un neurólogo, bueno, pues cuando se hacía alguna de las cirugías que vemos aquí mencionadas, pues la hacía ahora sí que a su buena praxis médica, ¿no? El monitoreo neurofisiológico lo que le ayuda es para que alguien le vaya diciendo, o este monitoreo le diga: sabes que estás a punto de acercarte a nervios esenciales importantes, que si hablamos de columna puedes dejar parapléjico, cuadrapléjica a la persona, puedes ir a tocar en el caso de lo que es tiroides o parte de la garganta, tocar las cuerdas bucales, ¿no? Y puede haber una afectación para nuestro asegurado. Entonces, esto es como una ayuda para ese neurólogo. ¿En qué cirugías lo vamos a estar autorizando? Cirugía de columna cervical, cirugía de nervios craneales, faciales, hipogloso, trigémico, glosofaringeo y espinal, cirugía de cáncer de tiroides con resección total, cirugía de columna lumbar con reintervención por procedimiento fallido al mismo segmento. Los médicos y hospitales que llevan a cabo este monitoreo deben de contar con certificación. Por lo tanto, es obligación de nuestro asegurado validar que el médico y el hospital cuentan con la certificación y permisos necesarios. No todos los hospitales, nos comentaban en una de las capacitaciones, que inicialmente estos nada más los hacía el centro médico, era el que estaba autorizado para hacer este tipo de monitoreo neurofisiológico. Entonces se ha ido abriendo a diferentes hospitales, pero deben de contar con permiso o tener la certificación tanto el médico como el hospital para poder llevar a cabo este monitoreo neurofisiológico. La suma asegurada para el uso de este monitoreo que se está autorizando es de 60,000 pesos. Cobertura de enfermedades congénitas y o genéticas. Normalmente cuando viene un bebito, lo que más nos preguntan y siempre le va a obviar a nuestros asegurados es saber si cubrimos las enfermedades congénitas y o genéticas. Entonces nos dice: se cubre en asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza. ¿Cómo es que nacieron fuera de la póliza? Que no se hayan dado de alta dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento o la madre asegurada, ¿sí?, no cumplió con el periodo de espera de 10 meses que te pido de cobertura continua. Cuando hablamos del beneficio del recién nacido AXA, te decía, bueno, pues este bebé nace con ese beneficio, ¿sí?, porque cumplió la mamá los 10 meses y lo dimos de alta dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento. Aquí estos dos conceptos no se cubrieron. Oye, ¿puedo dar de alta al bebé? Claro que lo puedes dar de alta en la póliza, simplemente que va a pasar por un proceso de selección de riesgos. Y en el caso de los niños de 0 a 2 años de edad, esa selección médica es un poco más estricta. Te voy a pedir no nada más el informe médico para la alta del asegurado en la póliza, sino que también te voy a pedir la información del pediatra donde nos indique que ese bebé viene bien, ¿no? Y pues también te voy a pedir el tamiz correspondiente para corroborar que viene bien ese bebé.
Vamos a dividirlo en enfermedades congénitas y en enfermedades genéticas. Las congénitas se refiere más a malformaciones o cosas que no se dan bien en la gestación de este producto, ¿no? Cuando está en su proceso de gestación. Y se cubren siempre y cuando hayan pasado desapercibidos, no sean aparentes a la vista, no hayan sido diagnosticados, ni realizado tratamiento médico previo a la fecha de alta del asegurado en la póliza y no se haya generado ningún gasto. En concreto, que cuando viene ese bebé o viene cualquier persona, bueno, pues ningún padecimiento congénito es preexistente, ¿no? Ejemplo de padecimientos congénitos, pues tenemos el labio leporino, una espina bífida, son ejemplos de este tipo de padecimientos, ¿no? Tratándose de enfermedades genéticas, las genéticas, chicos, tienen que ver con lo que es el número de genes o en la estructura de los genes, de los cromosomas, ¿no? No de los genes, en el número de los cromosomas, ¿no? Ejemplo, síndrome de Down, mal de Huntington, todos esos, bueno, más con los síndromes es a lo que se refiere, ¿no? Y dice, tratándose de enfermedades genéticas, dice, a partir de 5 años de edad del menor y siempre y cuando hayan pasado desapercibidos, no sean aparentes a la vista, no hayan sido diagnosticados ni realizado tratamiento médico previo a la fecha de alta del asegurado en la póliza o hayan generado algún gasto. Y aquí nos dice, oye, yo puedo dar de alta a ese bebé, pero si ese padecimiento genético se presenta dentro de los siguientes 5 años de vida o los primeros 5 años de vida de este pequeño, pues no lo voy a cubrir ni en ese momento ni nunca, ¿sí? Si se presenta después de esos 5 años de edad, bueno, pues ya lo voy a estar amparando en la póliza. Importante aquí, en los dos te habla a la fecha de alta, porque a lo mejor yo estoy dando de alta a una persona, porque hay estos padecimientos también se pueden presentar cuando ya son más grandes las personas, más allá de los 5 años, ¿no? Si yo te acepté y después de que te dimos de alta viene un congénito, bueno, pues entonces yo ya atiendo ese congénito. En el genético, dices, oye, no se presentó en los primeros 5 años de edad, pero vamos a suponer me estás dando de alta al asegurado cuando tiene 7 años de edad. Me dices, oye, no se presentó en sus 5 años de edad, se presentó cuando él tenía 6, pero tú me lo diste de alta hasta que tenía 7. Entonces, para cuando él llega a la póliza, a lo mejor pues ya hubo gastos, ya hubo diagnóstico, ya hubo un tratamiento y entonces se vuelve un tratamiento preexistente o una enfermedad preexistente y por lo tanto tampoco le daría cobertura dentro de la póliza. Quedan excluidos los tratamientos o terapia de malformaciones congénitas estructurales, ¿sí? Hasta aquí, esta es mi cobertura básica. Vamos a entrar con nuestro siguiente punto, que son gastos médicos mayores con periodo de espera. Y si recuerdas, en lo que vimos de terminología, el periodo de espera es cuando nos marca un cierto tiempo a partir de que se contrata la póliza o que se da de alta a un asegurado en la póliza para que yo pueda cubrir estos tipos de padecimientos. Ejemplo, dices, oye, la póliza le están contratando Pedrito y Juanita cuando el 1 de enero de 2020, entonces para ellos a partir del 1 de enero de 2020 empieza a correr estos tiempos que vamos a ver. Si damos de alta a su sobrina el 1 de mayo de junio de 2020, para ella ese tiempo empezará a correr de a partir del 1 de mayo de 2020, ¿sí? Estos periodos de espera es por la fecha de alta de cada uno de los asegurados en la póliza, ¿no? Vamos a empezar con 10 meses. A partir de que contratas la póliza, corren 10 meses y entonces ya puedo atender ayuda por maternidad. Puedo atender las coberturas del recién nacido con beneficio AXA, que quiere decir voy a cubrir esos congénitos, esos genéticos o enfermedades que tenga el bebé al nacer, siempre y cuando la madre asegurada me haya cubierto el periodo de espera de los 10 meses y lo hayamos dado de alta dentro de los 30 días siguientes a su nacimiento, ¿no? Para poder cubrir congénitos y genéticos. También hay complicaciones en el embarazo. Entonces, ¿cuáles complicaciones vamos a cubrir? El embarazo extrauterino, el embarazo molar, los estados de fiebre puerperal, los estados de eclampsia y enfermedades hipertensivas del embarazo, placenta creta, placenta previa,
atonía uterina, óbito o muerte fetal o huevo muerto retenido, diabetes gestacional, cerclaje y púrpura trombocitopénica, ¿no? Entonces, aquí de todo esto, chicos, normalmente cuando nos contratan la cobertura es porque quieren la ayuda por maternidad, pero lo más grave de no cumplir con un periodo de espera, porque te dicen, oye, yo pretendo tener el bebé en diciembre, ¿no? Y dice, si lo contrato ahorita en enero, pues me embarazo por ahí de finales de febrero, marzo, y sí cubro los 9 meses para que me den mi ayuda por maternidad. Pero ¿qué pasa si viene una complicación del embarazo? Y esa complicación del embarazo, por lo regular, estas de las que te estoy hablando aquí, se presentan dentro de los primeros meses de gestación. O bien, el niño nace prematuro y entonces la mamá ya no me cubre los 10 meses. Y atender padecimientos del recién nacido, un congénito, un genético, una complicación del embarazo, es mucho más costosa que la ayuda por maternidad que te voy a otorgar. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante en la asesoría que tenemos que dar. La ayuda por maternidad son 15,000 pesos que te voy a dar de ayuda por maternidad. La atención de un recién nacido que viene con alguna complicación se puede ir o hemos pagado hasta 10 millones de pesos. Entonces, imagina la diferencia que hay entre 15,000 y 10 millones de pesos, ¿no? Es una cobertura indemnizatoria. Cuando hablamos de que es una cobertura indemnizatoria, quiere decir que no me tienes que comprobar en qué se gastaron esos 15,000 pesos. Con solo me traigas la hoja o la copia de la hoja de alumbramiento, te voy a dar esos 15,000 pesos. Puede ser que el bebé lo hayas tenido en la seguridad social, en el extranjero, te den la hoja de alumbramiento y te digan se recibe un producto vivo, un producto muerto, yo te voy a dar los 15,000 pesos. Ojo, si son gemelos o algo, yo nada más doy 15,000 pesos. No es por bebé, es por el evento del nacimiento, ¿no? No aplica ni deducible ni coaseguro. Importante, y esto es un cambio que acaba de salir en febrero, dice la compañía podrá adelantar estos 15,000 pesos a partir de la semana 29 de gestación, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: me presentes la interpretación del ultrasonido donde se demuestre que ya realmente la mamá va en la semana 29 y la madre asegurada tenga por lo menos ya los 10 meses cumplidos con nosotros de antigüedad cuando me solicita este anticipo. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene nuestra póliza, ¿no? Cobertura del recién nacido con beneficio AXA, se cubre desde el primer día de nacido los gastos por los tratamientos médicos y quirúrgicos del recién nacido, inmaduro, prematuro, enfermedades genéticas, enfermedades congénitas, incluyendo el implante coclear, que quedamos que era para la audición, trasplante de córnea, estrabismo, circuncisión únicamente por fimosis, esto es cuando decimos el bebé tiene complicaciones para poder orinar, y así como accidentes o enfermedades ocurridas a partir del nacimiento, siempre y cuando al nacimiento del menor la madre asegurada tenga por lo menos los 10 meses cumplidos de cobertura continua en la presente póliza, se haya notificado a la compañía dentro de los 30 días siguientes naturales a su nacimiento el alta de este bebito, hay que pagar la prima correspondiente de la alta de este nuevo asegurado, ¿no? Si la madre me cumple estos dos puntos, ese bebito es dado de alta en la póliza sin pasar por un proceso de selección médica, ¿no? Vamos con los padecimientos de 12 y 24 meses. Vamos a hablar primero de los de 12 meses, que vamos a cubrir una vez que se hayan rebasado 12 meses. Padecimientos ginecológicos, incluyendo glándulas mamarias, cáncer y reconstrucción de la misma, vesícula biliar y vías biliares, endometriosis, vías urinarias, insuficiencia venosa en miembros inferiores, columna vertebral, excepto hernia de disco, piso pélvico, rodilla, enfermedades acidopépticas y reflujo gastroesofágico. Entonces, estas tendremos que esperar a que pasen 12 meses para que yo te las pueda empezar a cubrir. Aquí hay una anotación que dice para el caso de ese recién nacido con beneficio AXA, porque la mamá me cumplió los 10 meses y lo dimos de alta dentro de los 30 días siguientes, este periodo de espera no va a aplicarse.
Para 24 meses tenemos septum o desviación septal, senos paranasales, padecimientos de próstata incluyendo el cáncer, hernias de pared abdominal y columna, cirugía de corrección de cataratas, incluyendo el lente intraocular, y esto es muy importante porque normalmente todo lo que tiene que ver con visión es exclusión de póliza. Hemorroides y enfermedades anorrectales, amígdalas, adenoides y circuncisión para asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza y que no sean de carácter profiláctico, ¿no? Entonces, aquí, chicos, también, si la mamá o el bebito viene con beneficio de recién nacido AXA, no aplica el periodo de espera de 24 meses. Importante aclarar en 12 y 24 meses. El padecimiento se puede dar dentro del periodo de espera. ¿Esto por qué te lo aclaro? Porque hay empresas que te dicen, o algunos productos de nosotros que te dicen, si el padecimiento se da dentro del periodo de espera, ya no lo cubro, aun cuando me rebases estos 12 o 24 meses. En este caso, en nuestro producto de Flex Plus, el padecimiento se puede dar dentro de los 12 y 24 meses. Simplemente yo no voy a pagar todos los gastos que se den dentro del periodo de espera. Voy a cubrir los gastos que sean posteriores a que se rebase ese periodo de espera. De ahí, de lo que empiece a gastar mi asegurado, le aplico su deducible y su coaseguro, ¿no? Pero esto es muy, muy importante hablando de 12 y 24 meses. Para 48 meses tenemos lo que es el VIH o SIDA y SIDA. Se cubren estos gastos por el virus de inmunodeficiencia humana y síndrome de inmunodeficiencia adquirida, siempre y cuando el asegurado sea diagnosticado positivo con resultados de los estudios serológicos posteriores al plazo establecido. ¿Qué quiere decir? Aquí, a diferencia de 12 y 24, aquí no se puede dar en el periodo de espera. Si se da dentro del periodo de espera de esos 48 meses, no lo voy a cubrir ni en ese momento ni nunca. Tiene que dar positivo después de los 48 meses para que yo te lo pueda amparar. En el caso del recién nacido con beneficio AXA, se cubrirá el VIH siempre y cuando la madre asegurada haya cubierto se le haya cubierto dicha enfermedad. Entonces, si a la mamá, oye, sí me cumplió los 48 meses, le atendimos ese VIH y el bebito nace con VIH, bueno, pues también le atiendo el VIH o el SIDA a ese bebé. Importante, lo que nos decían, oye, a lo mejor la mamá no se da cuenta o no sabía que tenía VIH. Si es una mamá que sí se hace sus estudios prenatales, ¿no? Usted cumplió los 48 meses, la empezamos a atender y si de malas naciera el bebé con VIH o SIDA, también se lo atendemos al bebé. Importante también, si se lo detectan después de los 48 meses a la mamá y ya se lo empezamos a atender, hay muchas probabilidades de que ese bebito, de acuerdo al avance médico que ya tenemos, ese bebé no nazca con VIH o con SIDA, ¿sí? Lo que es gastos médicos, con 48 meses vamos a ir con la cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica es una exclusión de póliza. Sin embargo, para estos casos específicos que te voy a mencionar ahorita, es que la podemos cubrir. Se cubren los gastos una vez que se ha cubierto el periodo de espera de 48 meses por única ocasión. Solamente vamos a cubrir esta de una sola vez y solo respecto a los siguientes procedimientos de cirugía bariátrica: una gastrectomía en manga, una colocación de banda gástrica ajustable, un bypass, que es un puente gástrico, y un switch duodenal. Va a ser para aquellos asegurados que me cumplen estas 4 condiciones: que tengan más de 40% de índice de masa corporal. Entonces, cuando hablamos más del 40%, estamos hablando que ya tiene obesidad, ¿sí? No es que tenga sobrepeso, estamos hablando de obesidad. Que sea menor de 40 años. ¿Por qué menor de 40 años? Porque antes de los 40 años podemos todavía revertir el daño que se le hizo al organismo, ¿sí? Que se había diagnosticado con obesidad mórbida y o diabetes mellitus tipo 2 y o hipertensión arterial y o discapacidad grave y minusvalía a causa del exceso de peso, y sea la primera cirugía bariátrica en la vida de este asegurado. Ahora,
También para este asegurado, para el cuidado posoperatorio, le vamos a cubrir durante un año la siguiente suplementación: calcio, vitamina D, ácido fólico, vitamina B12 e hierro. Esto también es importante que lo veas como un gran beneficio, porque todo este tipo de suplementos, vitaminas y demás, es exclusión de póliza. Entonces esto te da también una gran cobertura. Importante, no se cubren consultas ni pre ni posoperatorias y no aplica el reconocimiento de antigüedad de ningún tipo. Ahorita vamos a hablar de los reconocimientos de antigüedad, ¿ok? Entonces, esta es mi cirugía bariátrica. Ojo, recuerda que, pues bueno, vas a tener 48 meses para rebasar o ponerse en obesidad, porque bueno, para entrar a la póliza tuvo que haber entrado con las indicaciones de peso suficientes para que yo te pueda aceptar dentro de esta póliza. Reconocimiento de antigüedad. El reconocimiento de antigüedad nos dice que es el tiempo que voy a reconocer que has estado asegurado en una póliza de gastos médicos y que te va a servir para disminuir o eliminar estos periodos de espera que acabamos de ver, ¿sí? Vamos a tener diferentes reconocimientos de antigüedad. Vamos a tener primero fecha de antigüedad AXA individual y en tu póliza la vas a ver indicada como antigüedad AXA individual y es periodo que la compañía puede reconocer al asegurado de haber estado cubierto en forma continua e ininterrumpida en una póliza de gastos médicos mayores individual de AXA. Puedes venir de nuestro producto de Plus, de Multiprotección, de Especial Sureste, de todos esos productos que tenemos. Ahorita ya el que más cercano pues va a ser Plus, porque ya empieza a haber migración de esos productos a nuestro producto de Plus, ¿no? De los otros productos que te mencionaba. Fecha de antigüedad AXA colectivo. Lo vas a ver como antigüedad AXA en la póliza. Dice periodo que la compañía puede reconocer al asegurado al haber estado cubierto en forma continua e ininterrumpida en una póliza de gastos médicos mayores con esta compañía, ¿no? Pero es una póliza colectiva, ¿sí? Entonces, esa lo vamos a ver como antigüedad AXA. Y tenemos antigüedad reconocida, fecha de antigüedad, periodo que la compañía puede reconocer al asegurado de haber estado cubierto en forma continua e ininterrumpida en una póliza de gastos médicos mayores de esta u otra compañía aseguradora. Entonces, aquí importante, chicos, este reconocimiento de antigüedad es muy importante, por eso en las pólizas de gastos médicos nunca dejamos periodos al descubierto, porque también se puede romper este reconocimiento de antigüedad, ¿sí? Porque nos dice que es tiempo que fue cubierto o ha estado cubierto en una póliza de gastos médicos mayores en forma continua e ininterrumpida. Entonces, ojo y muy importante en esto. ¿Para qué me sirve este reconocimiento? Esta fecha únicamente sirve para eliminar, como te decía, o reducir periodos de espera, de los que acabamos de citar, ¿no? De alguno de los padecimientos amparados en el apartado de cobertura básica, inciso gastos médicos, cubiertos con periodo de espera. En ningún caso implica que la compañía se obliga al reembolso de gastos médicos hospitalarios derivado de enfermedades, accidentes o siniestros que hayan tenido origen o cuyos primeros gastos se hayan presentado al amparo de diversas pólizas de seguro. ¿Qué quiere decir? Si hablamos del de 12 o 24, pues el padecimiento se tuvo que dar entre de esos 12 o 24 meses, ¿sí? No antes, porque si no era un padecimiento preexistente y está excluido por la póliza, ¿ok? Entonces vamos a suponer, venía un padecimiento ginecológico que hablábamos de 12, ese padecimiento se da dentro de esos 12 meses, pero ella ya llevaba antigüedad en otra compañía o aquí con AXA de 4 años, pues entonces al momento que se le da el padecimiento yo lo cubro, no tenemos que esperar a que se corran esos 12 meses, ¿no? Si la póliza se cancela o no se renueva, el asegurado perderá su fecha de antigüedad, porque recuerda que es tiempo que se da en forma continua e ininterrumpida. Ahora, de estos tres conceptos que acabamos de ver, dependiendo del periodo de espera, es el tipo de antigüedad que te puedo reconocer. Si hablamos de 10 meses, solamente te puedo reconocer antigüedad AXA individual, solo antigüedad AXA individual.
En el caso de circuncisión, para aquellos que se dieron de alta después de los 30 días naturales, ¿no? También les puedo reconocer antigüedad AXA colectivo y AXA o reconocer antigüedad de cualquier otra compañía aseguradora, ¿no? 12 meses y 24 meses te reconozco cualquier tipo de antigüedad, AXA individual, colectivo o antigüedad reconocida. ¿Sí? Eso es en 12 y 24. Hablando de 48 meses, en VIH solamente te reconozco antigüedad AXA individual. No te reconozco ni de colectivo ni de ninguna otra compañía aseguradora. Y de bariátrica, pues ya habíamos mencionado que no te reconozco ningún tipo de antigüedad. Hasta aquí hemos concluido lo que son mis gastos médicos mayores cubiertos con periodo de espera. Vamos con los beneficios adicionales que tiene mi póliza, ¿sí? Que no tienes que pagar por ellos, ya están incluidos en la póliza y vamos a ver cómo se ampara. Tenemos primero tu médico 24 horas. Tu médico 24 horas, este es como también uno de los tangibilizadores que puedes usar de tu póliza, al igual que protección dental, al igual que el descuento familiar, son tangibilizadores que tiene la póliza que dices, no necesito estar enfermo de alguna enfermedad grave o mayor para que pueda ver que mi póliza tiene uso, porque hay personas que te dicen, oye, yo pago mi póliza y pues no la uso. Qué bueno, ¿no? Quiere decir que no te has enfermado. Pero bueno, tu médico 24 horas es para consultas telefónicas, las 24 horas del día para casos muy leves, alguna consulta de un medicamento, algo que quieras hacer, llamas, preguntas y ahí te van a contestar. También pueden ir a tu domicilio o, por ejemplo, yo que acostumbro luego a viajar mucho y esperemos que no sea necesario, estoy en un hotel porque voy a dar un curso, no sé, a Villahermosa, a algún lado, y me dicen, oye, me pongo mal, puedes llamar a tu médico 24 horas porque tiene cobertura en todo el territorio mexicano y, bueno, tiene un costo preferencial de 250 pesos. Entonces, imagínate, también para cuando son padres de familia, que los niños se enferman constantemente y luego se enferma uno, no sé por qué, en las horas menos indicadas, que es en la noche, que vaya un médico a tu domicilio y te cobre 250 pesos, pues es una ventaja, ¿no? Son médicos generales. Asesoría nutricional y asesoría psicológica, que son vía telefónica. Tenemos horarios de atención para estas dos. Normalmente van terminando a las 5 de la tarde y son 3 y 5 de la tarde y son iniciando a las 9 y de lunes a viernes, ¿no? Protección dental, si bien hace un momento te decía que todo lo que tiene que ver con la parte de enfermedades dentales no está cubierto, salvo que sea por un accidente, entonces te damos un apoyo a través de nuestro proveedor que es Dental y te damos atención de 2 limpiezas al año, una radiografía panorámica al año, 70% en servicios como consultas periodontales, amalgamas, resinas, endodoncias, extracciones y bueno, eso te lo da Dental. En la parte de descuento familiar, esta póliza de gastos médicos se puede dar de alta a quien tú desees, no nada más al núcleo familiar. ¿Te acuerdas que decíamos? Tenemos a Pedrito, a Juanita, al bebé de Pedrito y Juanita, y tenemos también a la sobrina, ¿no? De ellos. Y tenemos a la mamá de Pedrito, que también la dimos de alta en la póliza. Bueno, pues te puedo hacer un descuento familiar. Ahorita vamos a ver sobre quién aplica este descuento familiar, ¿no? Y también tenemos una programación de servicios que es en el caso de el aviso de beneficio previo, que ahorita lo vamos a ver, cómo opera y te puede hacer un descuento en puntos porcentuales de tu coaseguro. Ahorita lo vamos a hablar. Y Masker es un beneficio que existe en la póliza que va dirigido para brindar asesoría personalizada e integral a pacientes de onco, de ortopedia, de cardio, ¿sí? Entonces los ayudan desde, puede ser una segunda opinión médica, en el caso de oncología, en llevarle medicamentos al domicilio, puede ser en el caso de onco, hablando
antes de que te determine si tienes cáncer, cuando ya se determina que tiene cáncer o cuando está en un estado de remisión, bueno, pues se va a cubrir en cualquiera de sus momentos. Vamos a seguir siempre las condiciones que establece tu póliza, ¿no? También en el caso de pacientes de ortopedia, nos dirigimos a columna, cadera y rodilla. Y bueno, pues puede ser también para reintervenciones, ¿no? Quirúrgicas. En el caso de cardio, por lo regular, pues ahí llegamos un poquito tarde porque son para hipertensos no controlados o graves, y normalmente cuando llegan es porque ya se presentó el infarto, ¿no? Entonces, es todo un plan muy, muy bueno que tiene la compañía para acompañar a este tipo de pacientes donde el gasto de cualquiera de estas atenciones que te acabo de mencionar es muy alto. Entonces, vamos a ver el descuento familiar, cómo aplica. Del asegurado titular, chicos, voy a tomar al asegurado titular, a su cónyuge y a sus hijos. En el caso que yo te mencionaba, Pedrito, Juanita, su hijo, la sobrina y la mamá de Pedrito, ¿sobre quién te haría el descuento familiar? Pues nada más sobre Pedrito, Juanita y su hijo. Y si son a partir de 3 asegurados, hay un 5% de descuento, 4 asegurados, 7%, 5 asegurados, 9%, 6 o más asegurados, un 12%. Importante, el cálculo del descuento tú no lo tienes que hacer. Cuando haces una cotización, el mismo cotizador te va a preguntar cuando vas poniendo quiénes son los dependientes, ¿no? Pones el titular, si hay dependientes, pues pones al cónyuge, luego te pide si son hijos u otros, ¿no? Entonces, si tú pones hijo, bueno, pues te van tomando a los hijos y él solito calcula el descuento. Cuando tú revisas la cotización, hasta abajo te menciona quiénes son los asegurados, cuánto cobra de prima neta por cada asegurado y a quién le aplica ese descuento familiar, ¿no? Dependiendo, pues, del parentesco que tengan, ¿no? Beneficio de aviso previo es el porcentaje por el cual el asegurado notifica a la compañía los eventos enlistados más adelante que pudiera obtener un beneficio de reducción de 5 puntos porcentuales sobre el coaseguro contratado. Entonces es para todo tipo de cáncer, leucemia, linfomas o melanomas, cirugías y quimioterapia o radioterapia diagnosticados con estudios patológicos, ¿no? Cualquier programación de servicio de hospitalización en el extranjero, solo para lo que es atención médica en el extranjero y enfermedades cubiertas en el extranjero. ¿En qué consiste esto? Bueno, se va a dar aviso a la compañía desde el inicio del padecimiento o con un máximo de 10 días posteriores a que se da el diagnóstico, ¿sí? No debes de haber iniciado ningún tratamiento médico derivado de dicho padecimiento y dar aviso a la compañía antes de ingresar al hospital. 7 días en programación de servicio y 10 días en hospitalizaciones en el extranjero. Entonces, bueno, pues tiene el beneficio de que se reduzcan esos 5 puntos porcentuales. Y nos dice, son para tratamientos o cirugías posteriores, dice, beneficio previo. Para tratamientos o cirugías posteriores sobre la misma enfermedad, aplicará el beneficio siempre y cuando desde el primer tratamiento haya contado con este beneficio. Para cáncer, el beneficio únicamente aplica sobre el tratamiento programado, incluyendo honorarios médicos. Para radioterapia y quimioterapia, este beneficio se otorgará aún que el primer tratamiento no haya contado con este beneficio y siempre que se programe el medicamento y o aplicación y se realice con proveedores designados por la compañía. Para columna vertebral, hombro, rodilla, cadera, aplicará siempre y cuando el asegurado cuente con una segunda opinión médica. El beneficio únicamente aplica sobre el evento hospitalario programado, incluyendo honorarios médicos. El diagnóstico se determinará con la información médica inicial proporcionada por el médico que estableció el diagnóstico definitivo, así como los estudios que nos llevaron a llegar a ese diagnóstico definitivo. Así es como aplica nuestro aviso previo. Y con esto
terminamos lo que es nuestra cobertura básica dentro de los gastos cubiertos, lo que son los gastos cubiertos con periodo de espera y nuestros beneficios adicionales que van sin costo. Recuerda que dentro de cobertura básica también van todas nuestras exclusiones, pero para eso vas a tener un curso especial de exclusiones. Por mi parte es todo. Hasta luego.